¿Vives con diabetes y te ha pasado que por la mañana no sabes qué desayunar? Yo soy la doctora Suraima Corona y quiero que me acompañes hasta el final de este video porque te voy a dar algunos tips para mejorar esta decisión matutina. Me lo preguntan mucho, lo escucho todos los días en consulta. Una de las principales barreras que tenemos a la hora de decidir qué comer es precisamente saber qué es lo que mi cuerpo necesita o que definitivamente no puedo comer. Muchos nos han dicho en muchas plataformas durante muchos años que el desayuno es la parte más importante del día, que tienes que desayunar como rey o que tienes que verificar que tu desayuno sea la mejor parte de tu día para que tengas un excelente día. Pero déjame decirte que esto no es necesariamente cierto. La verdad es que la nutrición humana y específicamente la nutrición en personas que viven con diabetes ha tenido muchos mitos. Actualmente las personas están creyendo cosas que no son necesariamente ciertas y que incluso pueden afectar el control de su diabetes. Por eso yo quiero que sepas que el desayuno no es el alimento más importante del día. Es uno de tus 3 alimentos más importantes del día, o mejor aún, puede ser uno de tantos. Puedes comer 5 veces al día, 6 veces al día, las veces que a ti te funcione. Yo creo que ya es necesario que pongamos un alto a estas recomendaciones que generalizan la nutrición humana. No es así. Créeme, incluso aunque un experto te diga que el huevo es malo, es importante que tú pongas en tela de juicio toda esta información que puede no aplicar a tus circunstancias, a tu cultura, a tu estilo de vida o incluso a tus horarios. Por eso yo te quiero enseñar hoy a decidir cómo elegir mejor tus alimentos. Cuando se trata de personas que viven con diabetes, el gran problema es que estamos acostumbrados a que los desayunos son ricos en carbohidratos. Tú estás viendo en pantalla un desayuno típico aquí en Guadalajara, que es la ciudad donde yo me encuentro, pero seguramente tienes también tus desayunos típicos. Tú miras que hay chilaquiles, frijoles, jugo de naranja, pan y por ahí unos salpicaditos de pollo. Es típico aquí en Guadalajara que el brunch o que el desayuno matutino del domingo, por ejemplo, porque no hay otro desayuno que no sea matutino, es así. Y si tú te fijas y me acompañas a contar la cantidad de carbohidratos que hay en esta imagen, te vas a escandalizar igual que yo. En realidad lo que tienes que verificar es que tanto tu desayuno como tu comida y tu cena sean un plato equilibrado, sea un alimento que te proporcione vitaminas, minerales, antioxidantes y también proteínas, grasas, que por cierto son muy necesarias para que tu cuerpo funcione adecuadamente. Ahora, como el tema aquí es lograr que la glucosa no se eleve y se mantenga normal durante todo el día, creo que la mejor recomendación que te puedo dar es identifica qué de lo que te comes en el desayuno es un carbohidrato. No tienes que cambiar radicalmente tu forma de comer. Yo te tengo que decir que eso no es necesario. Por favor, no lo hagas. ¿Qué pasa con las personas que comen de una manera? Están acostumbrados porque además esto es lo que pueden comprar, esto es lo que hay, esta es la posibilidad que ellos tienen. ¿Qué pasa con esas personas que van con un nutriólogo o con otro experto en nutrición y les piden que cambien radicalmente su forma de comer? Estas personas típicamente con el tiempo, la gran mayoría, va a abandonar esos menús que son extremadamente raros o difíciles de conseguir para sus circunstancias. Por eso yo creo que los menús no funcionan. No tienes que tener una lista de alimentos prohibidos y de alimentos permitidos. Ya no la busques porque eso no te va a servir. Lo que realmente te va a servir es entender qué es lo que tu cuerpo necesita en función a 2 cosas, 2 variables. La primera variable es la sensibilidad a la insulina. Has de saber que los seres humanos no siempre tenemos la misma respuesta a la insulina. Esto es variable y hay varias cosas que pueden hacer que esto cambie. Y la otra cuestión es tu tolerancia al carbohidrato, que aunque parece lo mismo, no es igual. La sensibilidad de la insulina y la tolerancia a los carbohidratos van a determinar tu respuesta a lo que te comas. Por eso, a veces tu glucosa sale alta con el mismo alimento y a veces no tan alta con la misma cantidad de comida o el mismo alimento.
Entonces, creo que es muy importante que tengas en cuenta que no solamente se trata de comer específicamente lo que dicta tu menú en la misma cantidad bien medidito, sino que además también tienes que moverte durante el día, tienes que ser más activo, tienes que tener un metabolismo sano y sanarlo de las maneras necesarias para que tu comida, lo que te desayunas, comes o cenas, funcione de tal manera que te nutra, te mantenga con energía durante todo el día y no eleve tu glucosa. Entonces vamos al grano. ¿Cuál sería un alimento ideal para desayunar, para romper el ayuno que tenemos los seres humanos al despertar? Independientemente de la cantidad de glucosa que saques cuando tú te despiertas, tú tienes que darte un carbohidrato, un alimento que te va a dar energía durante todo el día, o por lo menos hasta que vuelvas a comer. Entonces, si no queremos comer mucho carbohidrato porque esto va a elevar la glucosa, porque tu tolerancia al carbohidrato hoy no es buena, entonces la recomendación sería comer menos carbohidrato para que en la mañana, media mañana, tú puedas tomar a lo mejor una colación, un snack, una refacción, como le dicen en Guatemala, para que tú puedas llegar con la glucosa estable a la comida. Ojo que no es siempre necesario tomar colaciones. Las colaciones son opcionales en caso de que tengas hambre, en caso de que tu glucosa esté presentando bajas. Entonces puedes volver a comer un carbohidrato. Pero si no es así, si solamente tienes hambre, pero tu glucosa está normal, estable o incluso alta, puedes tomar una colación por ese apetito que tienes, pero que no incluya un carbohidrato. Ojo con eso. Entonces, para tu desayuno lo que te recomiendo es que decidas y que lo pongas como protagonista a las verduras, a los vegetales. A mí me encanta desayunar huevo y eso es algo que hago porque a mí me gusta. Al huevo lo encuentro como un alimento rico en proteínas que además me da una cantidad adecuada de colesterol que mi cuerpo necesita. Entonces, a mí me parece, a mí Suraima, obviamente a ti no te puedo dar una recomendación específica porque no te conozco, pero sí te puedo decir que el huevo es uno de los alimentos más nobles que podemos consumir, porque claro, asegúrate que tenga un origen saludable, pero normalmente el huevo nos da entre 5 y 6 gramos de proteína por pieza y una cantidad considerable de colesterol o de grasa, pero esto va a ser necesario para tu cuerpo. Ya es momento de que sepamos que el colesterol no es malo para nuestra salud, al contrario, incluso el de origen animal puede ser necesario, lo necesitamos y claro, hay que consumir en pocas cantidades, pero es una grasa saludable. Entonces, si tú ya dijiste, bueno, voy a empezar a desayunar huevo, te recomiendo que lo mezcles con vegetales, evita los embutidos, procura que no sea salchicha, que no sea jamón, que no sea salami, que no sea chorizo, procura que sea un vegetal, elige el que más te gusta. Yo he escuchado comentarios de personas que están ya en el camino de mejorar su alimentación, comentarios que me entristecen porque suelen ser algo así como: ya me cansé de comer vegetales, parezco conejo, voy a desaparecer de tanta lechuga que como, y esa no es la actitud que necesitamos para que tú mejores tu calidad de la alimentación, tu nutrición. Hay que entender que los platos tienen que ser equilibrados y no solo te pido que consumas vegetales, te pido que también consumas proteínas, grasa y que pongamos especial cuidado con el carbohidrato, porque es el grupo de alimentos que va a llevar tu glucosa hacia arriba. Lo que queremos es que la glucosa se suba, sí, porque la necesitamos para mantener la energía y la fuerza del día, pero necesitamos que suba de manera lenta, que haga una subida lenta, sostenida y que deje la glucosa en rangos normales, pero necesarios para todo el día. Entonces ahí viene la parte interesante del asunto, porque tu carbohidrato tiene que estar elegido en función de lo que tú decidas comer. Te pongo un ejemplo. Aquí en México está muy satanizada la tortilla de maíz y el frijol. En consulta escucho barbaridades como: mi médico me dijo que no coma tortillas y que este problema de la diabetes solo se trata de comer pocos frijoles, nada de tortillas y que quite el pan.
Mucha gente cree que eso es el tratamiento nutricional de la diabetes, quitar el pan o dejar de comer tortillas. Y bueno, tiene un poco de lógica, pero en realidad lo que se refieren es a la cantidad. Yo te tengo que decir que no hay que satanizar a los alimentos, porque por ejemplo el frijol y la tortilla es muy típico de México, es algo que consumimos todos, que nos llena, nos da mucha energía y además es muy saludable. Entonces ya es momento de que le quitemos esa etiqueta de malo. Incluso, por ejemplo, lo escucho con la papa o los camotes, son alimentos saludables, nutritivos, pero el problema está en la cantidad y tal vez a lo mejor en la forma en la que lo preparamos o en la combinación que hacemos a la hora de comer. Entonces yo te diría que bueno, si ya llevamos huevo y vegetales en el desayuno, pues tal vez quieras acompañarlo con tortilla de maíz o con frijol. Si tú me estás escuchando en otro país donde no hay tortilla y frijol, pues a lo mejor cualquier mexicano diría, bueno, allá no hay diabetes, porque no hay pan, no hay tortilla y no hay frijol. Pero no es un problema de eso. Hay otros carbohidratos y bueno, tal vez se trate de que la cantidad y la forma de preparar es el problema. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre que en Chile o en Argentina el problema sea que consumen una gran cantidad de pan sin ser conscientes de cuánto carbohidrato comen y no lo miden. Creo que ese es el principal problema. Yo te estoy pasando oro molido para que tú mejores tu forma de comer. Entonces, yo te diría, bueno, ya llevamos huevo, ya llevamos vegetal. ¿Qué te parece un par de tortillas? A lo mejor para ti la cantidad de carbohidratos de porciones que toleras durante la mañana sean solo 3. Para mí, para Suraima, a lo mejor yo tolero 4 porciones de carbohidrato en el desayuno porque a lo mejor me voy a ir a correr y voy a ir a nadar y además voy a estar en el hospital y subir escaleras y demás, ¿no? Dependerá mucho de tu nivel de actividad física durante el día, de tus actividades. Dependerá mucho también, te digo, de tu sensibilidad a la insulina y de tu tolerancia al carbohidrato. Entonces, como verás, es un poco complicado decirte, puedes desayunar avena, manzana y granola, ¿no? Que mucha gente espera que eso sea un desayuno ideal. Yo te tengo que abrir los ojos. Espero que a partir de este video se te quite la costumbre de esperar un desayuno perfecto para ti que vives con diabetes o un desayuno exacto. Creo que vale la pena que hoy reflexiones acerca de que a veces hay días en los que sí necesitamos tal o cual cosa, pero hay días en los que no. Hay días en los que, por ejemplo, yo, Suraima, paso todo el día sentada, pero todo el día, y entonces pues no necesito esa gran cantidad de carbohidratos. Tal vez lo que hoy voy a necesitar, que voy a estar sentada, sea a lo mejor mucho más vegetales porque no voy a necesitar moverme, energía. Entonces fíjate cómo en una misma persona puede haber variaciones en las necesidades cotidianas de nutrientes. Por eso creo que hoy el gran hoyo, el gran hueco que tenemos en materia de salud es la nutrición, precisamente porque cada persona tiene que tener una indicación personalizada. No me voy a cansar de explicarte que la personalización significa que tú, que me estás escuchando, necesitas indicaciones y nutrientes distintos, incluso en periodos diferentes de tu vida. Entonces yo creo que vale mucho la pena invertir en encontrar asesoría de alguien que sea experto en nutrición, experto en diabetes en este caso, para que te enseñe a decidir mejor qué es lo que te vas a comer. Porque si tú te fijas, la vida es un constante flujo de circunstancias y situaciones en las que no siempre vamos a poder comer exactamente lo mismo. Y entonces tú tienes que aprender a adaptar tus decisiones a tus circunstancias. Esa información solamente es para ti y aplica para ti. A veces pasa, escucho en consulta que muchas personas me dicen, pues mi esposo, mi esposa ya come como yo y ahora está mucho mejor. Hay recomendaciones que aplican para todos los seres humanos independientemente de si viven con una enfermedad crónica o no. Pero hay otras cosas como el conteo de carbohidratos y la elección de porciones o la calidad de tu carbohidrato que sí tiene que ser muy personalizado a tus necesidades de hoy, actuales. Entonces, por favor, quiero que a partir de este video tú aprendas a decidir qué vas a desayunar,
con la idea de que necesitas un plato equilibrado, un plato suficiente, y ya vayámonos deshaciendo de esos mitos o creencias de que el desayuno tiene que ser abundante y a lo mejor la cena tiene que ser muy escasa. Eso no es necesario, eso no es verdad. Dependerá mucho de lo que tú hagas, a lo que te dediques, en dónde pasas todo tu día. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que tienen problemas con el tiempo, la planeación o el acceso a la comida, que a veces es buena idea cargar nuestros alimentos a donde quiera que vayamos, porque de esta manera podemos garantizar que no nos falte. Si yo decido comer afuera en un puesto de la calle, por ejemplo, pues ahí ya llevo como varios riesgos. Uno es que la comida no sea saludable en el sentido de que esté limpia, en el sentido de que esté segura. Y la otra cosa es que tal vez el señor de los tacos de la esquina no sabe qué necesito. Tal vez él no sabe que yo vivo con diabetes, tal vez no sabe que también tengo hipertensión, que necesito menos sal, tal vez no sabe que mis arterias a lo mejor ya se andan tapando y que él gasta muy poquito en su aceite, a lo mejor compra el más barato de todos, pero él lo hace pues para ganar dinero, porque ese es su negocio, eso es su trabajo. Pero yo, Suraima, tengo que saber qué es lo que más me conviene. Entonces no le puedo depositar a nadie más la responsabilidad de decidir qué como yo, porque esa es solo mía. Y bueno, nadie tiene por qué ser responsable de eso. Si tú vives con diabetes, creo que ya es momento de que te hagas responsable y tú tomes en tus manos, en la manera de tus posibilidades, corregir tu forma de comer si crees que ese es actualmente tu problema. Otra de las preguntas que escucho mucho para mejorar el desayuno es acerca de la bebida. Es muy común que las personas tomen un licuado verde, un jugo verde o un licuado con avena o con fruta. Es realmente muy común. Estas recomendaciones yo no sé por qué se han hecho populares, pero creo que puede tener que ver un poco con esto que existe actualmente en internet. Ustedes se fijan, hay una corriente muy actual de smoothies, de licuados, incluso hay aparatos, que si está el Vitamix, el Turbimix, que si el procesador de alimentos, que han popularizado estos licuados. Ustedes no se dan cuenta, pero esta onda de licuar todo y hacer mezclado todo tiene que ver un poco. En los 90 surgió una corriente en la que se venden aparatos para facilitar y acortar el tiempo que nos lleva a preparar los alimentos, lo que serían estas procesadoras de comida. Y ellos han popularizado de maneras diversas licuados y jugos. Entonces yo les digo, no se tomen eso como una ley. No tienes que desayunar un jugo o un licuado todos los días. Eso no es necesario. Yo soy una fiel creyente de que para tener un metabolismo saludable necesitas tener una digestión saludable. Y la digestión empieza con la masticación. Por eso yo creo que masticar los alimentos es mucho mejor que tomar todo como licuado junto y deglutirlo. Cuando se trata de bajar la glucosa o evitar que la glucosa se suba mucho después de un alimento, vale la pena revisar la velocidad con la que absorbemos dicho alimento. Por ejemplo, hoy se sabe que los líquidos, todos los alimentos que llevan un vehículo líquido, van a estar en tu sangre, es decir, se van a absorber muy rápido. Aproximadamente entre 3 y 5 minutos van a estar ya localizándose en el torrente sanguíneo. Entonces, creo que vale la pena que tomes este dato en cuenta. Así vas a poder evitar que los líquidos suban mucho tu glucosa cuando le restas azúcar o dulzura. Entonces, si tú vas a prepararte un licuado o un jugo porque te parece que es más rápido, porque la verdad es que tiene la ventaja de que puedes desayunar mucho más rápido, entonces busca de preferencia que no sea un jugo, porque tú te fijas, el jugo separa el néctar del gabazo. Entonces, lo que nos hace muy bien también es el gabazo. Necesitamos esa fibra que separamos de los néctares. Por eso yo te recomiendo que siempre sea un licuado y que nunca sea un jugo. Y por favor procura que sean vegetales y no frutas. Porque en el momento en el que tú haces un jugo de frutas, por muy saludable que sea esta fruta, vas a elevar tu glucosa. Entonces,
uno diría, bueno, pero es que la manzana es muy saludable. Sí lo es, pero lo que no es saludable es la concentración, la cantidad de azúcar que tú concentras en un jugo. Entonces, por supuesto que esta no es la recomendación. Lo que yo quiero es que acompañes tu desayuno de preferencia con un líquido, si lo prefieres, que no sea dulce, que no sepa dulce, que no esté endulzado ni de forma artificial, porque te digo, esto va a provocar que tú durante todo el día tengas resistencia a la insulina y es justamente lo que no queremos. Esto significaría que va a perjudicar la absorción de la comida y de la cena. Entonces, ten mucha precaución con eso. Y los licuados, bueno, son alimentos que ya llevan en su interior también el GABAzo, pero procura saber qué es lo que lo componen, es decir, le estoy poniendo proteínas o le estoy poniendo vegetales a este licuado, o más bien lo que le estoy poniendo son carbohidratos. Te lo digo porque escucho con frecuencia licuados que llevan leche, avena, manzana, granola, yogur, y entonces si tú te fijas, todo eso son carbohidratos. Y entonces esto significa que aunque por separado la avena, la manzana, las frutas son saludables, juntas están haciendo una bomba de carbohidratos que va a afectar tu sensibilidad a la insulina. Por eso yo te pido que tengas este conocimiento y te lo regalo precisamente porque estoy muy interesada en que tú logres controlar tu glucosa apoyándote de tu alimentación. Tal vez no sea la única herramienta, pero sí es indispensable que corrijas tu forma de comer. Yo te recomiendo primero observa cómo estás comiendo, qué haces, qué costumbre tienes, incluso verifica cuáles son los alimentos que te encanta comer, pero que tal vez no son tan saludables para tu día a día. Creo que con esta recomendación tú vas a poder tener más claro el panorama de cómo elegir tus desayunos. Lamento no darte un desayuno específico, pero acuérdate que lo más importante siempre es personalizar. No necesitas gastar mucho dinero en tu alimentación. Ojo, porque está el mito de los orgánicos, está el mito de todo lo light, de todo lo cero, de todo lo sin azúcar. Créeme que tu alimentación no debe ser así. No necesitas gastar mucho dinero para controlar tu diabetes. Lo único que necesitamos es educación en diabetes. Esa es la cosa mágica que está detrás del control de una enfermedad que es crónica, que es degenerativa, pero por fortuna es completamente controlable. Yo soy la doctora Suraima Corona y espero que este video te sea de mucha utilidad porque pues la verdad es que ya lo necesitábamos. Te pido que lo compartas, que le des una manita arriba, que te suscribas al canal para que no te pierdas los videos del futuro, pero sobre todo que compartas la información, que lo lleves a la práctica, que la hagas tuya, que saques lo que más te sirva. Y así logramos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Hasta la próxima. Adiós.